y todas a la inauguración de IMEP LAN, la Universidad de los Eventos Virtuales y nuestro Matrix particular. Conscientes y acelerados por la pandemia, ya sabéis que tuvimos que hacer la segunda parte del curso de manera digital y la segunda parte del curso del año pasado de manera digital, y creo que notablemente pudimos salvar el expediente, y eso ha derivado, como sabéis, en que la gran mayoría de clases se están retransmitiendo en streaming y estamos trabajando unos modelos de formación híbridos donde cómodamente se pudiera seguir la clase desde casa y se pudiera complementar con no venir al 100% de las clases presenciales. Al igual que el porcentaje de alumnado online en IMEP ha ido subiendo en los últimos 2 años por las circunstancias en las que vivimos y porque creo que hemos mejorado sensiblemente las herramientas y los contenidos y la forma de impartir la modalidad de nuestros cursos a distancias y online. Hoy estamos aquí haciendo una prueba para ver cómo reaccionamos y si en el futuro, que ya está aquí hoy, pues podríamos utilizar plataformas virtuales como estas, evidentemente si profundizamos en ellas mucho más mejoradas, que nos permitieran trasladar parte de nuestra actividad académica, sobre todo aquellas, digamos, actividades complementarias a lo que son los estudios propios de grado y de máster, como podrían ser los Meet the Profs, como podría ser que tuviéramos siempre una cena de Navidad presencial y otra virtual, o tener graduaciones de manera virtual, o incluso plantearse que el alumno o la alumna de IMEP, desde el primer día, cuando se matricula, se le entrega su avatar, que podríamos customizarlo de alguna manera para que, bueno, si queremos, se pudiera parecer más a nuestro yo real. Hoy empieza el camino de lo virtual, el camino del futuro. Tras el éxito de los cibercongresos, pues hemos decidido hacer esta prueba con nuestros alumnos propios de grado y de máster. Y bueno, pues agradeceros, espero que disfrutéis de la jornada. Como sabéis, pues vamos a tener 2 ponencias, 2 speech, 2 reflexiones de 2 de vuestros profesores y 2 de mis compañeros en las tareas de IMEP y de SATUR, como vosotros sabéis y que conocéis bastante bien. Y simplemente deciros que, bueno, esperamos vuestro feedback, hablaremos, veremos si esto os parece una buena herramienta. A mi hijo de 10 años, evidentemente sí, porque creo que ha pasado muchas horas en este ambiente y todo lo que signifique innovación, todo lo que signifique llevar cierto punto de distensión y diversión al ámbito académico, bienvenido sea por nuestra parte. Simplemente deciros que no dejaros llevar también por lo que vemos en el mundo virtual. Yo creo que hay un claro ejemplo en que mi avatar y el de mis 2 compañeros, Carlos y Luisma, es bastante más guapo en el mundo virtual que en el mundo presencial. Entonces, pues quedaros no solo con el envoltorio, sino con el mensaje que hay detrás. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias y nos vemos en el mundo virtual, y si la pandemia mejora, que esperamos que sí, cada día más en el mundo presencial, que siempre es insustituible. Un abrazo a todos y a todas, gracias por asistir. Paso a presentar a mis compañeros y vuestros profesores. En primer lugar, vamos a escuchar a Carlos, que nos va a hablar de creatividad y eventos. Carlos.
¿Estás Oh, preparado? Creo que me sí, suena el estoy teléfono en el preparado. mundo real. Pues sin más dilación, cuando quieras, paso a Perfecto. intentar sentarme. Muy bien. Ahora solo te falta cambiar la postura. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Algunos me conocéis, otros no, porque todavía no os he podido dar clase. La ponencia que yo voy a presentar hoy va a centrarse sobre todo en un elemento que creo que es clave hoy en día en el tema de los eventos virtuales, que es la presencialidad. Al final, los eventos presenciales tienen un componente que es difícil de sustituir en el mundo virtual, pero que quiero mostraros ejemplos de cómo se puede intentar presencializar ese tipo de eventos. Lo primero que hay que diferenciar hoy en día se habla con todo este tema de la pandemia de eventos virtuales para cualquier tipo de evento que se hace al final en Internet. La virtualización está en Internet, pero sí que hay que diferenciar lo que es un evento, por decirlo así, yo lo denomino digital, que al final son videollamadas a través de cualquiera de las plataformas que habréis utilizado, como puede ser Blackboard, que utilizamos nosotros, como Skype, como Zoom, Teams, Webex, donde al final es una videollamada, donde se ve a la persona en su casa, en su oficina, donde sea, y donde se comparte, por decirlo así, todo el... Simplemente es una pantallita donde tú estás viendo a la persona. Por otro lado están los eventos virtuales, como ahora mismo estamos desarrollando, donde está todo virtualizado. Las personas son muñequitos, avatares, como se denomina, ¿vale? Pero al final es una virtualización 100%, donde ese componente de estar viendo a una persona no se está viendo. ¿Eh? Entonces, partiendo de esa base de que hay eventos digitales y hay eventos virtuales, pues la realidad hoy en día es que el sector se ha tenido que adaptar. Todo el mundo ha asistido a ferias, como puede ser un Fitur, donde hay muchas personas, pero todo eso se ha sabido trasladar a un mundo virtual, donde tú al final, cuando vas a una feria, pues vas a visitar stands, vas a recopilar información y eso tiene una serie de ventajas. Eso se ha podido trasladar y económicamente, pues es otra repercusión y otros costes. ¿Vale? Al final, una feria es, tú vas a un stand, tienes una persona que tienes tu avatar en el mundo virtual, vas a un stand con un diseño que puede ser más o menos atractivo, pides información y recoges folletos, que en este caso está todo digitalizado en archivos PDF y demás, o es vídeo. Eso se ha sabido trasladar perfectamente y el mundo virtual, por ejemplo, es una herramienta muy interesante para todo el tema de ferias. Los congresos también se han sabido virtualizar. Os he puesto algunas fotos, algunos ejemplos, hay muchísimas herramientas, muchísimas aplicaciones, pero obviamente se ha trasladado lo que sería un auditorio a un evento de este tipo. Al final ahí se juega con la decoración, la fantasía que hace atractivos los espacios donde se están desarrollando. ¿Eh? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tenemos? Pues al final los eventos virtuales han sabido adaptarse a la normativa de distanciamiento social, han permitido seguir comunicando en época de crisis, han incluso permitido aumentar aforos, porque al final antes tú hacías eventos en espacios porque pueden tener una capacidad para 50, para 100, para 200, para 1000 personas, y si se hace de manera virtual, eso te permite infinidad de posibilidades. Puedes ampliar auditorios o incluso a través del streaming puede llegar a mucha más. Se ha generado economías de escala. Por un lado está el ahorro de no tener que desplazar a toda esa gente en ese espacio, pero tampoco genera la economía local que supone un evento, por ejemplo, en un auditorio como la ADA si viene gente de fuera. Entonces, puede ser más económico en un momento dado, aunque depende del tipo de evento y de la tecnología que se utilice, ¿vale? Pero sí que es verdad que en ese sentido se puede seguir manteniendo y ha supuesto un ahorro a priori en coste. Todo el tema de branding, comunicación, marca y demás en el mundo virtual se puede seguir realizando y sobre todo en el tema de ferias te permite generar que ese espacio pueda ser visitable a posteriori con toda la información que hay. Cosa que en una feria, si se hace durante 3 días, desaparece, lo único que puede quedar es la web, pero no genera el mismo contenido que se puede quedar durante tiempo. ¿Cuál es el principal inconveniente de los eventos que son 100% virtuales, como puede pasar ahora? Pues al final hay un componente clave que es la deshumanización. Tú no estás viendo a la persona, no estás viendo los gestos, esa comunicación no verbal, donde puedes saber si el público, por ejemplo, cuando estás comunicando, está interesado en el tema o si ha desconectado y está haciendo otras tareas por otro lado. Entonces, eso es un elemento que en los eventos 100% virtuales es complejo de poder suplir como tal. Eso al final es la presencialidad del evento.
Son escenarios no reales, muchas veces el poder acudir a una localización específica, a un destino, sobre todo en grandes congresos, forma parte del atractivo. El viajar o el turismo como elemento de motivación para ir a un congreso o a un evento desaparece, porque al final es todo virtual desde casa. También tienes el ahorro en costes por otro lado de que el desplazarte no es lo mismo. ¿Vale? La dependencia tecnológica de Internet, en función de dónde estés, si estás en un pueblo con poca cobertura de Internet y demás, pues es complicado que puedas acudir a este tipo de eventos. ¿Vale? Y al final también ese elemento de merchandising que ayuda a la memoria del evento de la marca, por ejemplo en las ferias, todo ese tipo de souvenirs o merchandising desaparece. Hay que hacerlo en componente digital, pero ya no lo tienes físico como en muchas ocasiones. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos humanizar, entre comillas, esos eventos virtuales? ¿Cómo podemos darle esa presencialidad? Pero al final se pueden hacer eventos mixtos. La virtualización más la digitalización, ese componente de que estás viendo la cara, se pueden unir en determinados tipos de eventos para hacerlo más humano. Hay eventos que una feria, por ejemplo, no tiene a lo mejor mucho sentido humanizarlo porque al final vas a buscar información, tiene los stands y en un mundo virtual se puede hacer. Pero yo, por ejemplo, os voy a traer ahora y os voy a explicar un ejemplo claro de dos eventos un mismo evento que hemos hecho nosotros durante el año pasado, antes de la pandemia y después de la pandemia, que es para la Comisión Europea, que son los diálogos con los ciudadanos. ¿Qué son los diálogos con los ciudadanos? Al final, en este tipo de eventos se reúne a la gente para que lancen preguntas a políticos y a personalidades de la Unión Europea o que están relacionados con la política europea para trasladar un poco pues esas preocupaciones de la ciudadanía a la Unión Europea y para trasladar las políticas de la Unión Europea a los ciudadanos, ¿vale? Es un poco un nexo entre la Unión Europea y los ciudadanos para tomar el pulso y ver el interés que puedan tener o dejar de tener sobre determinados temas. Nosotros, a nivel de ejemplo, lo estáis viendo ahora cuando se cargue la diapositiva. Os he puesto una foto, esto es un evento que hicimos el año pasado en febrero, justo antes de la pandemia, que se realizó en Valladolid, en la Universidad de Valladolid. Aquí vemos varios elementos. Por un lado, un público asistente, unas 600, 300 personas. Vemos una serie de elementos de branding sobre la Comisión Europea y sobre el diálogo de los ciudadanos. Y vemos tres ponentes y un moderador. En este caso, el moderador era el presidente de la representación de la Comisión Europea, que por aquel entonces era don Francisco. Y vino la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Šuica, en ese momento, el presidente de la Junta de Castilla y León y la eurodiputada. En este evento lo que se hace es, el moderador lanza 2-3 preguntas sobre la política en cuestión de la Unión Europea que se quiere tratar y luego se deja espacio a los ciudadanos que están asistiendo para que lancen preguntas y que les pregunten o que les trasladen sus preocupaciones sobre el tema que se está tratando. Lo mismo, en diciembre, en plena pandemia, lo tuvimos que trasladar con un evento virtual. Entonces, aquí estaba la opción de utilizar la típica herramienta de Zoom y demás, pero claro, no le genera ese atractivo, no puedes llegar exactamente igual, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Y lo que hicimos fue unir un mundo virtual precisamente con toda esa parte digital. Lo que hicimos fue diseñar un plató virtual 100%, ¿vale? Donde por un lado teníamos al comisario europeo de Medio Ambiente, el señor Sinkevicius, tiene un nombre bastante particular porque además es griego, ¿vale? Y por otro lado, utilizamos la herramienta Zoom dentro de ese plató virtual, donde se conectaban 20 y pico personas, entre 20 y 25 personas, que iban lanzando las preguntas al comisario para precisamente hacer lo mismo. Y teníamos una moderadora. La moderadora estaba dentro o estaba introducida dentro de ese mundo, de ese plató virtual. Pero la tecnología hoy en día nos permite incluso que lo podíamos haber hecho, pero en este caso no apostó por ello, que el comisario europeo apareciera en ese plató, aunque estuviese en Bruselas. A través de fondos Chrome además se puede jugar y le da ese factor de humanización, cercanía. Porque tú aquí, cuando las personas están lanzando las preguntas, estás viendo pues, los gestos de esa comunicación no verbal que permite saber pues, si el tema le preocupa más, menos, estás recogiendo información con esa gesticulación o con esa información que te está. Además, todo esto con traducción simultánea, con lo que la gente podía escoger si quería el idioma en inglés, si quería el idioma en castellano. Tenemos los mismos elementos que antes. Tenemos en blanco un público asistente, en este caso 20 personas, más streaming. Retransmitían a través de los canales de la Comisión Europea y podían llegar a mucha más gente. Y crearon una página web donde dejar las preguntas que se lanzaban también al comisario y que las iba lanzando la moderadora.
Por otro lado tenemos a los elementos de branding, como veis, todas esas franjas naranjas que se pueden personalizar como teníamos en el otro evento. Y tenemos al comisario que está en otra pantalla y tenemos a la narradora que en este caso era la periodista de Radio Televisión Española, Elena Ochoa. Como vemos, se virtualiza. Al final, en este caso, en lugar de juntar esas 200 personas en un espacio físico que por temas de pandemia no se podía realizar, tenemos que el comisario está en Bruselas junto con los intérpretes, que la moderadora estaba en Madrid en un plato de televisión con todo un fondo croma y el público para el debate estaba repartido por toda España. Y a partir de ahí, con el streaming, se podía ver, lo podían seguir muchísima más público, muchísima gente. La realidad, ¿cuál era la realidad? Pues la realidad es que la moderadora estaba en ese fondo verde que veis ahí, que tenía unas marcas para esa humanización, esa personalización en el suelo en función de los tipos de plano. Cuando estaba hablando con el comisario se situaba en una de las marcas verdes que veis, cuando estaba hablando con la pantalla de Zoom donde estaban las personas y demás, se situaba en otras marcas y cuando estaba dirigiéndose al público en general se situaba en otras marcas. Veis aquí abajo a la derecha una pantalla que era lo que veía la moderadora directamente. Ella estaba en un fondo verde, pero en todo momento tenía delante una pantalla donde estaba viendo cómo quedaba y cómo estaban los planos de la cámara. Y la pantalla de abajo la tenía, se conectó al WhatsApp, a un grupo de WhatsApp que tenía, donde desde la Comisión Europea, si había otras preguntas que iban lanzando gente desde el streaming a través de YouTube o a través de Twitter, se las lanzaban para que las pudiese preguntar directamente al comisario. Por lo tanto, aquí, para este tipo de evento en cuestión, no veo un evento como, por ejemplo, ahora mismo 100% virtual, porque al final tú lo que quieres es lanzar la pregunta y estar viendo la cara que pone, por ejemplo, el comisario que es al que se le está preguntando. Entonces se optó por hacer ese evento mixto para que el componente de humanización se viese claramente repercutido. Por último, aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Con este tipo de eventos y en este plato, por ejemplo, nosotros ahora mismo, si desarrolláramos otro, podemos hacer que 2-3 personas aparezcan dentro de ese plato virtual con fondos croma y con una webcam. Una simple webcam, un par de foquitos pequeños que puedas conectar al ordenador y un fondo croma verde, tú puedes hacer que aparezcan directamente en el plato, aunque cada uno esté, uno en Bruselas y otro en la otra parte del mundo, ¿vale? Y se puede utilizar las diferentes pantallas o otros elementos para integrar las herramientas tipo Zoom, tipo Webex y demás, o para presentar un PowerPoint o conectar con diferentes. Esos eventos virtuales mixtos, que son virtuales y digitales, a diferencia de un entorno 100% virtual, lo que hacen es humanizar. Estamos viendo esa gesticulación y esas caras reales de las personas con las que estás hablando. Y en principio, hasta aquí la ponencia sobre la presencialidad de eventos virtuales. Jorge. Voy. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a hacer la prueba de antes, a ver cómo deficiente ha sido, Carlos. A la de 3, nos levantamos, que yo sepa que estáis ahí. ¿Mm? 1, 2, 3. Increíble, muy bien, muy bien, muy bien. Hace un día estupendo, lo estáis viendo. ¿Mm? It's a good day for creativity, Carlos. Muy bien, pues pasamos a... Espera, que os estoy dando la espalda. Ahora. Pasamos a nuestro segundo ponente, Luisma, Luisma Pizana, que bueno, ya es su segundo año en ESATUR y su segundo año como profesor en IMEP. Tiene una larga trayectoria en el ámbito del turismo desde muy joven y también en el sector de la organización de los eventos. Nos va a dar una ponencia, una masterclass y entiendo que luego podremos recibir alguna pregunta, ¿no, Marga?
Claro, claro, podemos luego hacer preguntas. para que oiga yo a los alumnos Sí, un poco claro. en el mundo virtual. Sí, sí. Bueno, Luisma, Muchas da el gracias, salto, Jorge. da el salto al mundo virtual. Bueno, comenzamos. Bueno, como bien sabéis, os voy a hablar un poquito de la creatividad como valor añadido en la organización de eventos. En los últimos tiempos se habla mucho de creatividad en eventos, pero sobre todo en referencia a aquellos que se celebran de manera virtual u online. Por ejemplo, la propia celebración de este cibercongreso, los ejemplos de los que nos ha estado hablando hace unos instantes mi compañero Carlos, pero debemos ser conscientes de que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 también nos ha obligado como organizadores de eventos a despertar la creatividad de aquellos que se celebran de manera presencial, tanto desde la perspectiva de la imagen que transmiten y trasladan los mismos, como desde aquellos grandes eventos que en realidad siempre han sido eventos híbridos, porque una parte importante de la audiencia de estos eventos participa de manera presencial, pero otra parte, si cabe más importante, lo hace a través de las retransmisiones que se llevan a cabo, pues por ejemplo, a través de plataformas como la televisión o incluso a través de otro tipo de plataformas digitales. Y esto es algo que es común a todas las tipologías de eventos y al conjunto de la industria. Pero yo creo que todos coincidiréis conmigo en que los mayores exponentes de esto que os estoy hablando suelen ser tanto los eventos deportivos como los culturales, o al menos son los que luego consiguen tener una mayor visibilidad e incluso globalización. Antes de entrar de lleno a hablar de creatividad, me gustaría recordaros que habitualmente tenemos una cierta tendencia a hablar de creatividad asociándolo a cuestiones de ámbito artístico. Pero me gustaría que recordáramos que la creatividad, desde la perspectiva de la organización de eventos, es una capacidad humana que puede potenciarse a través tanto del entrenamiento como del trabajo en equipo, y tiene como finalidad obtener el resultado más adecuado a los objetivos del evento y a las circunstancias que los rodean, ya sean estas ambientales, sociales, económicas y también, como se da la circunstancia en estos tiempos, incluso sanitarias. Debe relacionarse con otros hechos, con otras ideas, con otros productos, debe tener capacidad de asociar y además para que tenga éxito debe tener un fuerte componente motivacional, que es lo que se convierte en ese auténtico motor de todo proceso de creación. Y además debemos de tener la vocación de transmitirlo de un modo adecuado. Todos somos conscientes de que en los últimos meses hemos vivido como muchos eventos se han tenido que cancelar. Por ejemplo, eventos deportivos como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa de fútbol tuvieron que aplazarse un año. Pero, yendo al lado de lo positivo, también hemos podido vivir auténticas revoluciones desde el plano logístico y organizativo de los eventos. Sin lugar a dudas, a mi entender, el ejemplo más claro es el ejemplo que os tenéis en pantalla. La celebración de los playoffs de la NBA de la temporada 2019-2020. Apurados por un descalabro económico sin precedentes que suponía la cancelación de la competición, os pongo en contexto, la NBA es una competición que genera ingresos por valor de 8.000 millones de euros de dólares al año, y la cancelación de la competición implicaba pérdidas de 2.000 millones de dólares, es decir, un 25% de los ingresos previstos para la competición. ¿Y de dónde encontraron la solución? Pues la encontraron de la mano de la creatividad y de la imaginación, con un planteamiento completamente disruptor. En primer lugar, ¿qué hicieron? Identificaron el problema que tenían, que radicaba en el hecho de que no se podían realizar desplazamientos de los jugadores, de los equipos, de los técnicos, de los asistentes por el conjunto de los Estados Unidos, debido a la gran cantidad de contagios que había y el grave peligro que ello conllevaba.
Llegaron a una conclusión, que era que solo se podían desarrollar las NBA Finals si se generaba una verdadera burbuja libre de COVID, integrada por personas que hubieran dado negativo en una prueba PCR. Más, el tamaño de la burbuja en este caso era bastante importante. Estábamos hablando de más de 1.500 personas entre los integrantes de los equipos, los árbitros, los operadores de televisión para que se pudiera seguir por todo el mundo y también todos los empleados que hacían falta para la organización y coordinación del mismo, desde los empleados del complejo, limpieza, mantenimiento, restauración, apoyo logístico, y algo que también es muy importante en todo evento, el cuidado y potenciación de la imagen personal. La cuestión era, ¿dónde hacerlo? Bueno, se valoraron diferentes opciones y al final se optó por ese lugar que, como reza su cartel, los sueños se hacen realidad, el parque temático de Disney World en Orlando. Fue una fórmula claramente win-win. ¿Por qué? Porque el evento se llevó a cabo en un resort turístico que no podía acoger visitantes y que se transforma en un ecosistema cerrado, libre de coronavirus y que tras una importantísima inversión fue capaz de acoger uno de los eventos más importantes del mundo como son los playoffs de la NBA. ¿Qué se consiguió de esta manera con esta solución? En primer lugar, salvar desde el punto de vista económico una situación realmente complicada para el evento, desde el punto de vista deportivo, que finalizara la competición y desde el punto de vista de la industria de eventos, pasar a la historia como un ejemplo completamente triunfal de cómo con creatividad, con gestión y con capacidad logística se puede superar cualquier contratiempo por insuperable que parezca a priori. Pero no es el único ejemplo que hemos podido ver en los últimos tiempos vinculados al COVID. Ni siquiera es la única manera que tenemos de aplicar creatividad en este campo. También podemos aplicar creatividad a la hora de seleccionar el espacio. La ausencia de público, también consecuencia del COVID-19, despertó la creatividad, en este caso, de los organizadores de la NFL, la Liga Profesional de Hockey y Hielo de los Estados Unidos. Es una actividad que, como podéis imaginar, se desarrolla en grandes estadios y, en este caso, vio la oportunidad, ante la ausencia de público, de mostrar su compromiso con el medio ambiente y con los valores inherentes a la sostenibilidad. ¿Cómo? Creando los NFL Outdoors en el lago Tahoe, que es, por si alguno lo conoce, el lago alpino más grande de América del Norte, ubicado entre la frontera de California y Nevada. Ya se habían desarrollado en años anteriores algunas ediciones de los NFL Outdoors, pero también se había llevado a cabo en estadios, en ese caso no de hockey, sino de otras disciplinas deportivas como podían ser fútbol americano y béisbol. Pero en esta ocasión decidieron innovar y crear una pista de hielo, como podéis ver, en una zona en la que habitualmente hay un campo de golf, como podéis comprobar en la imagen superior izquierda. El resultado, desde el punto de vista estético y del impacto visual, consigue plenamente dar respuesta a lo que los organizadores del evento perseguían como objetivo del mismo, que era trasladar ese compromiso con el medio ambiente y con los valores inherentes de la sostenibilidad. Además, en este caso concreto, también desde la perspectiva de la creatividad en procesos, es digno de destacar que la generación del hielo no tuvo un coste añadido, como sí que tuvo otras ediciones previas de los NFL Outdoors, ya que en las fechas escogidas para la celebración del evento, el lugar escogido se encontraba completamente nevado y se pudo aprovechar el hielo y la nieve sin necesidad de grandes acciones ni de grandes infraestructuras. También, a continuación, vamos a hablar desde la perspectiva de la creatividad para alcanzar los objetivos del evento. Porque la creatividad también podemos ponerla al servicio de instituciones o corporaciones para alcanzar un cambio de posicionamiento, un cambio de imagen o a la hora de transmitir nuevos valores. Una de las industrias que habitualmente se asocia con conceptos negativos como contaminación,
consumo masivo de recursos, un elevado impacto ambiental. Sin lugar a dudas es la industria de la moda. Son muchas las marcas que en los últimos años están luchando por revertir esa imagen con múltiples iniciativas. Pero si hay una marca que está destacando en esta tarea y que lo está haciendo además a través de la potencia del mensaje que es capaz de transmitir la organización de un evento como los desfiles de moda, es, a mi juicio, la marca Adolfo Domínguez. Haciendo un alarde de creatividad y rompiendo moldes con respecto a las pasarelas tradicionales que podemos ver en la línea superior de la presentación, decidieron presentar sus colecciones lejos de los focos y los grandes certámenes con la intención de trasladar un mensaje clave. En este caso también su compromiso con la sostenibilidad. El desfile de otoño-invierno de 2019, que son las imágenes de la línea inferior, lo celebraron en la ciudad donde tienen su sede. En este caso fue en el precioso casco bello de Ourense, en Galicia. ¿Qué organizaron? Organizaron un espectáculo de cultura, música, baile, en el que la firma puso en valor sus raíces y además, por supuesto, también aprovecharon para presentar su nueva colección. Entre los valores diferenciales, cabe destacar que estuvo protagonizado por 60 modelos no profesionales de todas las edades y de todas las tallas. Incluyó actuaciones de grupos de pandereteiras, de distintas performances, todas con un componente cultural local. Por ejemplo, fueron capaces de reducir la huella de carbono del evento de manera drástica, con esto usando modelos locales y evitando grandes desplazamientos internacionales en avión, por ejemplo. Pero no fue una iniciativa que naciera sin ánimo de continuidad. Como podéis ver a continuación en estas imágenes, en el año 2020 todavía rompieron más sus propios moldes. Y en esta ocasión escogieron como el lugar para la celebración de la presentación de su nueva colección su propio almacén también ubicado en Ourense. En este caso, ¿qué hicieron? Pues fueron capaces de mimetizar las entrañas de la pasarela con las suyas propias como compañía y lo hicieron, como no, a través de la organización de un evento como el desfile de moda. A continuación os voy a hablar de un ejemplo que a mí me hace especial ilusión desde el punto de vista de la creatividad, porque desde Satur participamos muy activamente de la creación de la que está considerada como una de las etapas inaugurales de una gran carrera ciclista más espectaculares de la historia a nivel mundial. Os pongo un poquito en contexto. ¿Cuál fue el origen? El origen era que el lugar en el que se iba a llevar a cabo esta salida era un espacio natural protegido, con múltiples limitaciones normativas en materia de transformación del espacio, en medio de dos láminas de agua hipersalada y dentro de una de las mayores industrias de extracción de sal del mundo. Así a priori parece un poquito complicado hacer nada en su interior, ¿verdad? Y más si hablamos de un evento. Tras una apasionante tormenta de ideas inicial, se nos quedaron dos opciones finalistas. En primer lugar, una salida desde el corazón de la Laguna Rosa mediante la creación de un canal con plataformas flotantes que no fue autorizada por las autoridades y tuvimos que desechar. Y una segunda idea que desarrollamos plenamente, que era el más difícil todavía: crear una rampa de sal, como podéis ver en la imagen inferior izquierda, con rodeada de montañas de sal, en una foto que visualmente no se diferenciaba si se estaba en los Pirineos, en los Alpes o en una localidad de la Costa Blanca junto al mar, como era el caso de Torrevieja. Fue, os puedo asegurar, un auténtico reto, considerado al principio por muchos profesionales como una auténtica locura, pero que fue una aventura apasionante con un resultado espectacular. Además, en este caso, la creatividad no solo tuvimos que ponerla en marcha desde el punto de vista de la propia concepción de la idea, también tuvimos que recurrir a soluciones originales, innovadoras,
por ejemplo, para llevar la energía eléctrica o la señal de televisión para que la competición se pudiera retransmitir a más de 190 países, a ese espacio concreto de la salida, en el corazón de la Laguna Rosa. También para generar un pavimento, como podéis ver en la imagen inferior izquierda, con las serigrafías, con el que, por un lado, no se resbalaran las bicicletas y, por otro lado, tampoco se pincharan las ruedas. Y otro auténtico reto de creatividad fue el ser capaces de esconder todos los elementos que no quedaban bonitos en cámara en un espacio que, como podéis ver en las imágenes superiores, apenas tiene posibilidades para ello. Y ahora, para acabar, me gustaría lanzaros una pregunta o abrir un pequeño debate, por si luego os apetece seguir con él. Sabéis que a mí en clase siempre me gusta decir, los que habéis tenido la oportunidad de ser alumnos míos, que es un debate que no tiene una respuesta clara. Y es si la creatividad realmente original existe. Ya sabéis que esto es una pregunta con una respuesta realmente complicada, pero bueno, vamos a hacer un pequeño análisis o un pequeño recorrido y vamos a comparar dos eventos que tienen muchas más cosas en común de las que en principio cabría imaginar. El primero de ellos es uno de los eventos más antiguos de la historia. Nos podríamos remontar, como en las imágenes, la parte superior, a la antigua Grecia para hablar de los Juegos Olímpicos, o también incluso a finales del siglo XIX con la recuperación de los Juegos Olímpicos modernos en 1986 en Atenas. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, como también podemos ver en las imágenes inferiores, todos tenemos en mente las ceremonias inaugurales o de clausura de los Juegos. Espectaculares, multitudinarias, celebradas en grandes estadios, con lo último de lo último en tecnología, en artes escénicas, en iluminación, en sonido, y teniendo como foco los deportistas y siendo los protagonistas. Bueno, pues otra de las posibilidades que nos da la creatividad en eventos, ya sean virtuales, presenciales o híbridos, es ser creativos por asimilación de ideas o conceptos, lo que algunos podrían considerar incluso despectivamente copiar, pero os puedo asegurar que hacer esta creatividad por asimilación es un verdadero arte. En esta ocasión podéis ver cómo la evolución y la creatividad empleada es muy clara si hablamos de los grandes eventos vinculados al gaming o los eSports, que su parecido razonable con las imágenes anteriores de las ceremonias inaugurales o de clausura, o incluso con la celebración de los propios Juegos Olímpicos, son realmente asombrosas. Estas imágenes que estáis viendo se corresponden, por ejemplo, a diferentes ediciones de la gran final del League of Legends. Yo creo que sobran las palabras para ver cómo esa evolución, esa manera que os hablaba de copiar o de asimilar conceptos, que es como a mí me gusta más llamarlo, realmente es una ventana de oportunidad muy importante a la hora de desarrollar creatividad en eventos. Y a modo de conclusión de esta pequeña masterclass, hay muchas maneras de ser creativos y nunca lo dudéis. Todos vosotros tenéis capacidad de hacerlo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Luis.